Soy el contador Marcos Suárez, profesor de Sistemas de Información Contable en la Escuela Regional. Y en esta oportunidad me dedicaré a realizar todas las explicaciones necesarias para comprender dentro de la unidad 1 los aspectos que tengan que ver con la contabilidad y su patrimonio conformado por recursos y sus fuentes de financiación. A partir de allí podemos indicar la contabilidad, según el autor Enrique Forley Newton, considera que es una disciplina técnica, por lo cual no es ni una ciencia ni una tecnología y que por lo tanto tiene un conjunto de procedimientos que deben aplicarse para poder llevar adelante la técnica contable a partir de la captación y procesamiento de datos sobre tres aspectos fundamentales de la organización: composición y evolución del patrimonio, bienes de propiedad de tercero en su poder, ciertas contingencias, produce la información útil para que los administradores y terceros interesados puedan tomar decisiones y para la vigilancia de los recursos y obligaciones de esa organización. Cuando hablamos de los datos que capta y procesa la contabilidad, hace referencia a la composición y evolución del patrimonio, por lo cual el concepto lo voy a desarrollar en esta presentación. ¿Qué es el patrimonio de una organización? Los bienes de propiedad de tercero también son aquellos que, recibiendo de terceros, como su nombre lo indica, no constituyen parte de su propiedad, pero que sí tienen responsabilidad de cuidarlos, porque en caso de deteriorarse deberán hacer frente a su reposición. Y ciertas contingencias, es importante remarcar, que constituyen situaciones en que depende la ocurrencia de un hecho para que se pueda generar una obligación por parte de la organización. Por ejemplo, una contingencia estaría definida por un seguro en donde se contrata el seguro por eventualmente podría tenerse un accidente con terceros y la contingencia estaría dada en caso de que se dé el accidente. Si el accidente efectivamente alguna vez se produce, el hecho contingente deja de serlo para ser cierto y entonces la empresa de seguro va a tener que reconocer los daños generados por el accidente a los terceros por el seguro contratado. Y si la contingencia, el accidente en este caso, nunca ocurre, no va a generar ningún tipo de obligación para el ente. Quiero remarcar también la importancia de la toma de decisiones que deben llevar adelante los administradores y los terceros que, como vimos en videos anteriores, constituyen los clientes, los proveedores, la AFIP, Administración Federal de Ingresos Públicos, también lo constituyen los trabajadores y, repito, todos aquellos que estén interesados en la organización. Por ello podemos decir que hay dos funciones de la contabilidad: una, la de captar y procesar datos, y la otra, producir información útil, tanto, repito, para la toma de decisiones como para el control patrimonial y de gestión. La contabilidad es de utilidad para todo tipo de organizaciones, pero particularmente la utilizan las empresas. ¿Y qué son las empresas? Las empresas son organizaciones que se dedican principalmente a desarrollar actividades económicas que tienen como objetivo obtener ganancias. Las actividades de índole económicas tienen que ver o están vinculadas con comprar, vender, pagar, cobrar, depositar. Y el objetivo fundamental de las empresas como organización es la de obtener ganancias o beneficios. Si adopta la forma jurídica de más de una persona, adquiere la denominación de sociedad. Para eh, este tipo de organizaciones y la organización en general, los sistemas contables se constituyen de manera tal
que deben generarse a través de sistemas de información internos dentro de la propia organización o empresa, como también de los sistemas de información externos generados por el contexto o el ambiente donde se desenvuelve dicha organización. Un sistema de información contable es un medio para obtener información contable, no un fin en sí mismo. Y repetimos, como tal, todo sistema de información contable se genera información del propio ente, como habíamos dicho, para lo cual el sistema de información contable es un subsistema del sistema de información general y la información que genera se denomina informes contables. O también pueden generar información del contexto, como hemos dicho, o del ambiente o ámbito donde se inserta la organización, como por ejemplo la modificación del tipo de cambio o los cambios de políticas impositivas. Por lo tanto, en este gráfico podemos entender la finalidad y la estructura de un sistema de información contable, que es la manera como hoy la contabilidad se presenta. Un sistema de información contable es un subsistema del sistema de información de la organización que se encuentra dentro de esa organización y que genera información interna, pero también puede lograr información la organización del contexto o ámbito donde ésta se inserta y entonces estamos en presencia del sistema de información externo. Tanto de los sistemas de información internos como externos, la organización genera información. La empresa, que es un tipo de propósito social en el que se reúnen diversos recursos para alcanzar objetivos. Sin los recursos, la empresa no puede alcanzar estos objetivos. Entonces podemos dar dos ideas o conceptos de recursos. Los recursos son los elementos que permiten a la empresa cumplir con su ciclo operativo: comprar, pagar, fabricar, vender, cobrar, y conformar la estructura permanente que necesita como base para su desarrollo. Podemos decir también que son recursos de las empresas u organizaciones en general todos aquellos elementos a los que echa mano para el desarrollo de sus actividades. ¿Y por qué es importante esta idea de los recursos? Porque a la contabilidad le atañen, se ocupa de los recursos materiales y la planta física, los inmateriales y los financieros. Ahora bien, estos recursos se generan a partir de su fuente de financiación, resulta ser la justificación primaria de la contabilidad, por eso es que ésta la estudia. Estos recursos que habíamos dicho que son los elementos que permiten a la empresa cumplir con su ciclo operativo y conformar la estructura que necesita como base para su desarrollo, puede clasificarse si estos recursos están o no destinados a la actividad principal en operativos o no operativos. Los operativos obviamente son aquellos que están destinados o afectados a la actividad principal del ente y los no operativos no están destinados a esa actividad principal. Por ejemplo, en una empresa que comercializa bienes como un supermercado, un recurso que esté destinado a la venta, un bien que esté destinado a la venta será un recurso operativo, mientras que la compra de acciones o el depósito en plazo fijo en bancos, como no está afectada la actividad principal del ente, serían recursos no operativos. Según su naturaleza, los recursos pueden ser bienes, objetos materiales o tangibles, que son aquellos que pueden ser percibidos por los sentidos, inmateriales o intangibles. Derechos que se pueden generar contra terceros y los recursos humanos. Cabe aclarar que la contabilidad solamente se ocupa de los bienes, objetos materiales e inmateriales y de los derechos contra terceros. No se ocupa de los recursos humanos. Así, por ejemplo, en una empresa agropecuaria, el ganado vacuno constituirá un recurso, un bien tangible o material. Una grúa podrá constituirse en un recurso tangible. Podrán el dinero ser también un recurso material o tangible. Un camión también es parte de un recurso
material o tangible. Según su grado de permanencia de los recursos pueden clasificarse en rápida movilidad o carácter permanente. Esta clasificación es la más importante según su grado de permanencia y serán recursos de rápida movilidad aquellos recursos caracterizados por el alto grado de rotación o permutabilidad, es decir, que permanentemente están en movimiento y cambian. Su permanencia en el patrimonio de la organización es generalmente inferior a un ejercicio económico, que son normalmente 12 meses. Por eso podemos decir que son recursos de rápida movilidad de una organización el dinero en efectivo, el dinero depositado en bancos, los derechos a cobrar por sumas de dinero a corto plazo, los derechos a recibir bienes y servicios a corto plazo, los bienes adquiridos para su reventa en el mismo estado en que se la adquirió, que se conoce con el nombre de mercaderías, bienes empleados para producir otros bienes o para la prestación de servicios, y las inversiones como colocaciones de excedentes temporarios fondos, títulos públicos, préstamo otorgado, depósito a plazo fijo. Serán, por su parte, recursos de carácter permanente aquellos bienes que conforman la estructura permanente de la organización, facilitando y sirviendo de base para el desarrollo de sus actividades. La permanencia en el patrimonio es superior a un ejercicio económico durante periodos prolongados de tiempo. Generalmente duran más allá de los 12 meses y obviamente pueden tener años. Son ejemplos de recursos de carácter permanente los edificios, instalaciones, tierras y terrenos, máquinas y equipos, patentes de invención, marcas, derecho de invención. Los recursos tienen su origen en la llamada fuente de financiación. Una clasificación por su naturaleza, los recursos pueden ser propias o ajenas. ¿Esto qué significa? Que los recursos no caen del cielo, se originan en la fuente de financiación, a saber, la fuente de financiación propia, que en general, según su grado de permanencia, son estables, está constituida porque los propios dueños o socios, denominados propietarios, realizan aportes de dinero que tenían ahorrado para poder comprar o adquirir esos recursos, mientras que también forma parte de la fuente de financiación propia los resultados de las propias operaciones de la empresa. Pero también se puede salir a buscar financiación a terceros que dan créditos o préstamos para que a partir con el dinero de esos créditos o de esos préstamos se pudieran adquirir los recursos. A esta fuente de financiación se lo denomina fuente de financiación ajena. Por eso el patrimonio de una organización está constituido por los recursos, bienes y derechos y su fuente de financiación y es materia de estudio de la contabilidad. A partir de allí es importante entender que el patrimonio de las empresas o organizaciones constituyen los recursos, bienes y derechos y su fuente de financiación. Para la ejercitación práctica había 3 tipos de actividades, en el cual en el primero se le pedía que a partir de los elementos enunciados reconozcan los recursos de rápida movilidad, carácter permanente o obligaciones. Si uno reconociera los conceptos brindados, son recursos de rápida movilidad aquellos que cambian permanentemente. Por eso, la clasificación o resolución de los 3 primeros conceptos serían: los derechos a cobrar al cliente son recursos de rápida movilidad, los vehículos para reparto serían de carácter permanente y las obligaciones, deuda a pagar al proveedor día serían las obligaciones. Hay que marcar con una X. Para el ejercicio 2 se clasifican los recursos a través de relación con la actividad principal, operativo o no operativo, grado de permanencia, rápida movilidad o carácter permanente, y la fuente de financiación según su naturaleza, propia o ajena, y grado de permanencia estable o transitorio. Por eso tenemos que el efectivo es un recurso operativo y de rápida movilidad, mientras que los préstamos serían fuente de financiación ajena estable. Y por último tenemos la actividad de integración, en donde había que identificar el patrimonio de todo fútbol, por lo tanto teníamos que marcar directamente con el importe si el dinero en efectivo y cheque tercero de otra plaza era un recurso, indicar allí el importe y luego los aportes realizados por tercero o las deudas. Y por último, había que justificar qué tipo de clasificación